Buenos días, compañeros, compañeritas. A mí me correspondió el tema de medidas de control y prevención del factor del ruido. Mi nombre es Yulixa Perilla y soy la primera expositora del grupo Las Llaneras. El ruido es un sonido que resulta molesto, inútil y desagradable para la persona que lo escucha. Entendemos por ruido un sonido inarticulado y confuso, más o menos fuerte. Se considera ruido cualquier sonido no deseado. El sonido es una sensación auditiva que tiene por origen una onda acústica procedente de una vibración que se propaga en un medio elástico. Produce una sensación audible para el oído humano y es producida por una energía, ejemplo, por una cuerda de una guitarra. A continuación, quiero que observemos un video sobre las consecuencias que trae el no prevenir y controlar el ruido en nuestros trabajadores o nosotros mismos como trabajadores no tener presentes las consecuencias que nos. Bueno, compañeros, como pudimos observar en el video, pues este trabajador contaba con todos los elementos de protección o los elementos que en ese momento requería para su trabajo, para protegerse del ruido, pero muy confiado no lo hacía. Entonces vemos que pues llegó, eso le produjo un accidente por no haber escuchado el carro que venía, y pues de ahí en adelante empezó a perder todo su audición y fue cuando decidió supuestamente matarse, ¿no?
Luego ya lo último vemos de que como que cogió experiencia y se dio cuenta que definitivamente necesitaba los elementos de protección personal respecto al factor de riesgo del ruido y inició a utilizarlos como debe ser. Entonces es una representación muy bonita, ya que muestra las consecuencias y también los beneficios de utilizar estos elementos que nos proveen nuestro empleador y así cuidar nuestros oídos. A continuación entonces vamos a ver las medidas preventivas sobre el factor de riesgo del ruido. Para la prevención del ruido existen 10 pasos. El primero es identificar el riesgo. Allí se identifica para establecer qué medidas se deben llevar a cabo para disminuir o reducir o eliminar este riesgo. La segunda es la reducción o eliminación del riesgo. Aquí podemos observar la exposición que se tiene al riesgo, cuál es el nivel más bajo posible que se puede reducir, cuáles son, con qué avances técnicos y disponibilidad de medidas de control de riesgos tiene desde su origen. Y pues esta reducción de riesgos se basa en principios generales de prevención, los cuales se establecen en el artículo 15 de la ley 31 del 95 del 8 de noviembre y se deben tener especialmente en consideración la evaluación. La empresa debe realizar una evaluación basada en medición de niveles de ruido a los cuales están expuestos los trabajadores. En primera instancia se realiza una evaluación que se debe efectuar cada año como mínimo, dependiendo de si superan los valores máximos de exposición referente al trabajo o la acción que realizan, o se puede realizar cada 3 años si se sobrepasan valores inferiores de exposición que genera cierta acción. En segundo, la evaluación de riesgo se puede realizar con formación técnica de nivel intermedio. Esto se hace con una estrategia de medición necesariamente para interpretar y aplicar la evaluación a los puestos de trabajo. Y en función de estos resultados, la empresa debe determinar medidas de adopción de acuerdo con artículos 4, 7, 8 y 9 de la ley del 286 del 2006 para planificar ejecución de conformidad y establecer lo pactado. Como cuarto punto tenemos información de los trabajadores. La empresa debe velar para que los trabajadores expuestos a un nivel de ruido igual o superior a los valores inferiores de exposición que generan su acción reciban información y formación sobre los riesgos que deriva esta exposición que ellos tienen a diario. Quinto, consulta y participación de los trabajadores. La ley de prevención de riesgos nos dice que la obligación de la empresa es consultar con anterioridad a los trabajadores y permitir la participación y representación en evaluación de riesgos, determinación de medidas para eliminar o reducir los riesgos derivados de la exposición al ruido y la elección de protectores auditivos individuales. Esto nos quiere decir que los trabajadores deben tener voz y voto dependiendo de qué ellos piensan. También pueden opinar cuáles son los elementos de protección que más son viables para ellos. Sexto, programa de medidas técnicas y organizativas. Aquí podemos observar que se realiza cuando se sobrepasan los valores superiores de exposición que generan la acción. La empresa debe establecer y ejecutar el programa de medidas técnicas que debe integrar una planificación, una actividad preventiva, esto destinado para reducir la exposición al ruido. Séptimo, señalización, delimitación y limitación de acceso. Los puestos de trabajo de los trabajadores pueden estar expuestos a niveles de ruido que sobrepasan los valores superiores de exposición que genera una acción y deben ser objeto de una señalización apropiada. Esto es con la viabilidad de que el punto de vista técnico y el riesgo de exposición lo justifiquen y deben delimitarse en los lugares mencionados y limitar el acceso a ellos. Aquí podemos observar que nos pide que debe estar todo completamente señalizado y tener un punto límite
de donde los trabajadores pueden ingresar o no pueden ingresar dependiendo del ruido que se esté generando en ese lugar. Octavo, entrega de elementos de protección individual y uso obligatorio de ellos. Si no hay otros medios de prevención de riesgos derivados de la exposición al ruido, se deben poner a disposición de los trabajadores para que los utilicen. Los protectores auditivos individuales apropiados y correctamente ajustados. El uso de protectores auditivos debe ser obligatorio cuando se sobrepasan los valores superiores de exposición. Noveno, medidas inmediatas. Se conocen como limitación de la exposición si a pesar de las medidas adoptadas se comprueban exposiciones por encima de los valores límites de exposición. La empresa debe adoptar inmediatamente medidas para reducir la exposición de los valores límites, determinar razones de sobreexposición, corregir medidas de prevención y protección para evitar una reincidencia e informar a los delegados de la prevención sobre estas circunstancias. Esas son las obligaciones que debe tener la empresa referente a las medidas preventivas para que sus trabajadores se encuentren establemente bien en sus puestos de trabajo. Décimo, vigilancia de la salud. Cuando la evaluación de riesgos se manifiesta la existencia de un riesgo para la salud de los trabajadores, el empresario deberá llevar a cabo una vigilancia de la salud de los trabajadores mencionada y estos deben someterse obligatoriamente a ellos. 11. Reevaluación del puesto de trabajo, que es el último paso que se realiza para la prevención, y este nos dice que es la evaluación y medición del ruido donde se programa, se efectúan intervalos apropiados y como mínimo cada año los puestos de trabajo donde se sobrepasan los valores superiores de exposición que generan una acción, o como lo habíamos dicho ya inicialmente, se realiza cada 3 años cuando se superan los valores inferiores de exposición que generan una acción. Entonces ahí, compañeros, les mencioné los pasos que se deben tener en cuenta para prevenir el riesgo del ruido. Y ya por último les voy a hablar sobre el control del ruido. Bueno, aquí en el control del ruido, del riesgo del ruido, nos dice que la empresa está obligada a eliminar de raíz o a reducir la exposición al ruido al nivel más bajo técnicamente y razonablemente posible. Esto se debe tener en cuenta en el progreso técnico y la disponibilidad de las medidas de control que se aplican a las instalaciones y los procesos que existen en ella. Esta misma política debe ser aplicada en la concepción y construcción de nuevos centros de trabajo, en la adquisición de nuevos equipos. Una buena práctica para la reducción del ruido en su origen es la elección de máquinas que con igualdad de características técnicas emiten niveles más bajos de ruido. Como observamos acá, pues el control que se debe tener es que las empresas, cuando van a generar van a ingresar nuevas máquinas, nuevas herramientas a su trabajo, deben tener en cuenta siempre la exposición de ruido que van a tener los trabajadores y asimismo implementar estas medidas de control para no perjudicar en su totalidad a los trabajadores con los que cuentan, ya que cada trabajador debe tener un ambiente de trabajo sano, debe tener un ambiente de trabajo libre de riesgos. Las medidas dirigidas a evitar o reducir la exposición son: primera, métodos de trabajo que reduzcan la necesidad de exposición al ruido. Ejemplos: los cambios de caracteres tecnológicos, uso de equipos menos ruidosos, modificaciones de diseños, la rotación entre puestos de trabajo que permitan reducir la exposición individual al ruido. Como lo decíamos anteriormente, siempre debemos contar con que así no seamos nosotros los que estemos generando ese trabajo o estemos allí, debemos ponernos siempre en el lugar del trabajador y en la exposición que él está teniendo a este riesgo. Segundo, la elección de equipos de trabajos adecuados que generen el nivel de ruido más bajo posible, teniendo en cuenta la actividad laboral o a las que estén adscritos.
y la concepción y disposición de los puestos de trabajo que deben permitir minimizar el número de personas expuestas y reducir al mínimo la exposición de estas personas recurriendo no solamente al uso de equipos menos ruidosos, sino al equipamiento de puestos de trabajo con elementos apropiados para minimizar el ruido. Entonces acá observamos que a pesar de que nos están hablando de los equipos, de las máquinas, de las herramientas que la empresa está ofreciendo o que tiene en su poder para generar sus ingresos de lo que estén ellos eh, vendiendo o lo que estén generando para su actividad económica, también vemos que es muy importante los elementos de protección personal o los elementos de protección individual. Bueno, compañeros, la verdad este ha sido como el tema que me ha tocado a mí, entonces espero que haya quedado claro y que tengamos en cuenta estos conocimientos y estos conceptos que observamos el día de hoy acá en la prevención y control del riesgo del ruido. Tú le con la papaya.